Buenas tardes, hermanos. Una vez más, tengo el gozo, el privilegio de estar delante de la presencia del Señor y de ustedes para compartir la palabra del Señor. Y para hablar de un tema muy importante: el Rey viene. El Rey viene. ¿Estamos preparados? Porque el Rey viene. Y es una bienaventuranza, como habló el pastor Julio, que ha mantenido la fe y la esperanza de toda la iglesia a través de toda la historia, desde que nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra y ascendió a los cielos. Ha sido la esperanza por la cual miles de hombres y mujeres dieron su vida, porque ellos esperaban un nuevo futuro, un nuevo porvenir, una nueva Jerusalén en los cielos, porque sus ojos contemplaban, aunque no lo veían, pero contemplaban la venida del Rey que estaba cerca. Y según la palabra de Dios, hoy más que nunca estamos cerca de ese acontecimiento jamás visto en la historia de la humanidad. Un acontecimiento que dice la palabra de Dios que va a estremecer el mismo universo, el mismo cosmos. Va a ser estremecido cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga para llevar a su iglesia y para establecer su reino aquí en la tierra, el reino prometido, y para juzgar a las personas que no quisieron recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal. La palabra de Dios, si bien es cierto, no nos dice exactamente cuándo el Rey va a venir, pero nos da características de su venida. Nos da información para poder nosotros estar atentos, para poner atentos nuestros oídos, para poner atentos nuestros ojos, para poder estar preparados a la venida del Rey. Y en primer lugar, la palabra de Dios dice que su venida será repentina. Su venida será imprevista. Y en segundo lugar, dice la palabra de Dios que su venida será gloriosa y con poder. Y por último, el Rey va a venir a juzgar, a establecer su reino. Vamos a estudiar en la palabra de Dios estas características de lo que dice el Señor acerca de su venida. Será repentina. Es decir, va a ser imprevista. Y la palabra de Dios dice como el ladrón en la noche, o lo compara como en los días de Noé. Miremos lo que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 7, cuando los discípulos de Jesús estaban preguntando cuándo sería el tiempo en que el Señor Jesús iba a venir para establecer su reino, el Señor Jesucristo les contesta y les dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 40, el Señor Jesucristo, una vez más, refiriéndose a su venida, el Señor les dijo: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que ha de venir, a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. La palabra de Dios claramente dice que su venida será repentina, en el momento en que nadie lo espera, en el momento en que todos estamos distraídos en nuestros haceres, en nuestro diario vivir, el Señor Jesucristo vendrá. Y la hora y el día nadie lo sabe. Sin embargo, el Señor, en su misericordia, porque Él sabe que cuando Él venga, las puertas de la gracia van a ser cerradas. El tiempo de la salvación por gracia va a ser terminado. Por eso es que el Señor está prolongando su venida y está dando la oportunidad para que todas las personas
se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Y el Señor nos ha dado semejanzas de su venida para tener una idea cómo su venida será. El mismo Señor Jesucristo comparó su venida como la de un ladrón en la noche. El apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La venida del Señor Jesucristo será como un ladrón en la noche, imprevista en el momento en que menos lo espera. Cuando el ladrón, hermanos, viene a robar una casa, un lugar, espera en el momento preciso, que el sueño es el más profundo de la noche avanzada, cuando nuestros sentidos que nos conectan con el ambiente, con la realidad, están completamente neutralizados, están apagados. Nuestros sentidos del oído, nuestros sentidos de la visión, nuestra conciencia, nuestro tacto, están funcionando en cero. Y es en ese momento en que el ladrón viene y aprovecha para robar. Y dense cuenta, hermanos, que el ladrón viene precisamente con ese propósito de encontrar a la familia desprevenida en un profundo sueño para poder robar y hacer el mayor daño posible en el hogar. De igual manera, el Señor Jesucristo, hermano, compara su venida como un ladrón en la noche. El Señor va a venir en el momento en que nosotros y que la humanidad menos lo espera. Y el Señor va a venir. Y dice, como acabamos de leer, que el Señor, así como el ladrón, y cuando ellos digan paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción repentina. El Señor Jesucristo también comparó su segunda venida, así como en los días de Noé. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 37 y 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Señor dice, como en los días de Noé, en los días en que esa gente había escuchado por muchos años a Noé predicando acerca del diluvio, que el Señor iba a destruir aquella generación por ser perversa. Dice la palabra de Dios que la maldad del hombre había subido hasta la presencia del Señor, a tal punto que el Señor se arrepintió de haber creado el hombre y le dolió en su corazón al Señor. Y el Señor decidió destruir a la humanidad con un diluvio. Y la palabra del Señor dice que Él levantó a un hombre de Dios, Noé, para que predicara, para que les proclamara, exhortándoles al arrepentimiento. Pero dice el Señor Jesucristo, interesante, cómo describe el Señor Jesucristo la respuesta de esos hombres al mensaje de Noé. Dice la palabra de ellos, de Dios, el Señor Jesús dice que fueron indiferentes, continuaron con su vida cotidiana, continuaron con sus haceres, con sus quehaceres diarios, dándose en casamiento, casándose en matrimonio y en fiesta, despreciando el mensaje del Señor hasta que Noé entró en el arca. Hasta que el Señor, dice la palabra de Dios, que es el Señor quien cerró la puerta del arca. Y hermanos,
El Señor dice: yo soy el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abra. Y nadie abre. Y fue tarde para aquella generación, como dice el Señor. Y dice: hasta que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así también será mi venida, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, la venida del Señor Jesús será imprevista. Nadie lo sabrá, ni aun los ángeles. Pero el Señor va a venir. El Rey va a venir. Y eso, como les dije, hermanos, ha sido la esperanza y es la esperanza de nosotros para seguir adelante, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, por su pueblo, por su sangre, por su pueblo que derramó su sangre preciosa en la cruz, por nosotros que hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Si bien es cierto, la palabra del Señor no nos da una fecha ni un día exacto, pero el Señor en su misericordia nos ha dado señales, nos ha dado pistas, nos ha dado información que nosotros podemos mirar, que nosotros podemos escuchar, que nosotros podemos contemplar para darnos cuenta que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y donde la hermana Liana leyó en el capítulo 24, del versículo 4 en adelante, el Señor Jesucristo habla de esas señales que nos indican que la venida del Rey está cerca, que su venida está cerca, que el Señor Jesucristo está cerca, que el Rey va a venir a juzgar a la tierra. Y en el versículo 4 hasta el versículo 14, donde dio lectura la hermana, el Señor Jesucristo habla de eventos que van a acontecer y que se van a incrementar tanto en intensidad, se van a incrementar en frecuencia, se van a incrementar en la forma como va a impactar a toda la humanidad. Y uno de los primeras señales que el Señor Jesucristo menciona son los falsos maestros. A medida, hermanos, que nos estamos acercando a la venida del Rey, dice la palabra de Dios que se van a levantar muchos falsos maestros, muchos falsos profetas y aún muchas personas que se van a autoproclamar siendo el Cristo. Y dice la palabra del Señor que van a engañar a muchos y van a hacer milagros y prodigios y si es posible pueden engañar hasta aún a los escogidos. Si nosotros, hermanos, damos una mirada en nuestros tiempos en que estamos viviendo, prendemos la televisión, vemos la internet, esto que el Señor Jesucristo mencionó 2000 años atrás es un acontecimiento, es una realidad viviente en nuestros tiempos que nos indica que la venida del Señor está cerca. El Señor Jesucristo habló también de guerras y de rumores de guerras. Por supuesto que han habido guerras a través de la historia de la humanidad. Por supuesto que han habido rumores de guerras a través de la historia de la humanidad. Pero el Señor Jesucristo está hablando de un escalamiento, de una intensidad, tanto en la frecuencia, tanto en el número y en el alcance de las guerras, como nunca han visto. Y esto, hermanos, lo estamos viviendo en nuestros tiempos. Ahora tenemos, hermanos, naciones que están amenazando al mundo y que tienen armamento nuclear y que en cualquier momento pueden desaparecer el planeta tal como lo vivimos, si es que ellos lo quieren. Lo que el Señor Jesucristo habló hace 2000 años, probablemente en la mente de sus discípulos o en la mente de las personas que no creían en Él y lo consideraban un mentiroso, probablemente se reirían de Él. Pero ahora nosotros podemos decir, el Señor Jesucristo estuvo cierto. El Señor Jesucristo, siendo Dios, Él pudo decir y ver el futuro y darnos una señal acerca de su venida. Y podemos decir que el Señor Jesucristo fue cierto porque ahora, como nosotros bien sabemos, existen naciones que pueden detonar una bomba y hacer destrucción masiva cual nunca se ha producido en la historia de la humanidad. Se dice actualmente las bombas nucleares y el armamento nuclear que poseen naciones
son mucho más poderosas, 20, 60 veces más poderosas que el arma nuclear que se arrojó en Japón, en la ciudad de Nagasaki y Hiroshima. El Señor Jesucristo mencionó de terremotos también, que habrán terremotos. Por supuesto que han habido terremotos a través de la historia de la humanidad, pero el Señor Jesucristo menciona que se van a aumentar en intensidad, en frecuencia. Hermanos, nosotros estamos viendo de una manera con asombro cómo ante nuestros propios ojos todas esas señales que el Señor Jesucristo mencionó hace 2000 años se están cumpliendo. Hace poco sufrimos la noticia y vimos la noticia de un terremoto muy grande que sacudió al país hermano de Ecuador. Y después, unas semanas después, vino otro terremoto de menor intensidad. Y en esos tiempos hubo un terremoto en Japón. Ni hablar, Japón es uno de los países que más sufre terremotos. Chile sufrió la tragedia de los terremotos. Hermanos, el Señor Jesucristo dice que todas estas señales se van a intensificar. Y habla de pestes y de hambres. ¿Han habido pestes a través de la historia de la humanidad? Por supuesto que han habido pestes, pero ninguna de esas pestes se han comparado como la que estamos actualmente viviendo nosotros en nuestra humanidad, que tiene la capacidad de diezmar la población del mundo. Hace poquito estamos escuchando de una alarma de un virus que se transmite por un mosquito, el famoso Zika, que causa profundo daño en el recién nacido si es que la mamá lo adquiere cuando esté embarazada. Hambres, ni qué hablar. Basta nada más mirar las noticias y mirar niños, hombres y mujeres muriéndose por falta de comida, por falta de alimento. Persecuciones. La palabra del Señor Jesús mencionó en su palabra que por causa de su nombre serán perseguidos. Ahora estamos, hermanos, nosotros viendo con asombro cómo cristianos por causa del Señor Jesucristo están siendo muertos, están siendo perseguidos en el Medio Oriente por grupos terroristas que están matando en nombre del Señor, pensando que están haciendo un bien, que están alabando al Señor, que están agradando a Dios y están cumpliendo la profecía que nuestro Señor Jesucristo habló. Y la clave de esto, hermanos, está en el capítulo 24, en el versículo 8. Al final dice: y todo esto será principio de dolores. Todo esto, hermanos, que estamos mencionando, las guerras, rumores de guerras, terremotos y persecuciones, hambres y pestes, es el principio de lo que va a venir a la humanidad. Y la palabra del Señor identifica este periodo de tiempo y lo compara como los dolores de parto, así como una mujer cuando está encinta y empiezan sus dolores de parto. Y todos nosotros sabemos que cuando los dolores empiezan, al inicio empiezan de una manera esporádica, errática, sin ninguna frecuencia regular o intervalos regulares, son mínimos. Pero a medida que el tiempo pasa, a medida que se acerca al parto, estas contracciones se hacen más y más fuertes y más intensas y más dolorosas. Así compara el Señor Jesucristo estos tiempos en que estamos viviendo como los dolores de una mujer que está en parto. Es decir, se van a intensificar, se van a escalar, se van a hacer más intensos, más fuertes. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente después de esto, en el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, persecuciones. El Señor Jesús en su misericordia, sabiendo de lo que va a acontecer a la humanidad y a todas personas que no reciben el mensaje de salvación, el regalo de la vida eterna, el Señor
da señales de su venida para darnos advertencia, para que nuestros ojos vean, para que nuestros oídos entiendan, escuchen. El Rey viene, arrepiéntete, el Rey viene. Vamos a ver otra característica de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que su venida será gloriosa, una venida majestuosa con poder. Esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser completamente distinta de su primera venida. En su primera venida el Señor vino humilde. El Señor Jesucristo vino humilde. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios dice, Pablo: haya pues este sentir que hubo en vosotros en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo semejante a hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su primera venida el Señor Jesucristo, hermanos, Él vino a morir, Él vino a salvar. El Señor Jesucristo muchas veces dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida, Él fue el Cordero inocente. En Isaías, en el capítulo 53, el profeta habló del Señor Jesucristo y lo comparó como el Cordero. Dice: como el Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus transgresores, delante de los que lo crucificaban. Pero no así su segunda venida, hermanos. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será gloriosa y con poder. Él va a venir a reinar, Él va a venir a juzgar a la humanidad. Fíjense lo que dice la palabra en capítulo 24 de Mateo, en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. El Rey Jesucristo, el Señor Jesús, el humilde, el Hijo de Dios, cuando entró a Jerusalén como el Rey humilde en un pollino de asna, entró a Jerusalén. Aquí lo vamos a ver como el Rey en su gloria, con los ejércitos celestiales, con la nube. Y esta nube, hermano, no es la nube cualquiera que nosotros estamos acostumbrados a ver. El Señor Dios Todopoderoso acostumbraba a manifestarse en el Antiguo Testamento a través de su gloria. Y le llamaban la Shekinah, que era la gloria de Dios resplandeciente, que el hombre no podía ver en toda su plenitud, porque si lo miraba a Dios en su gloria, en su majestad, en su santidad, moría. Pero en su segunda venida el Señor Jesucristo, precisamente Él va a venir en su gloria. Y dice la palabra de Dios que todo ojo lo verá. Su segunda venida, hermanos, no va a ser una venida en oculto, como estos falsos profetas, estos falsos cristos que el Señor Jesucristo mencionó cuando dice: si alguien les dice que ha venido el Cristo, ahí está, no le crean, dice el Señor. ¿Saben por qué? Porque su venida va a ser gloriosa. No va a ser un evento que va a ser desapercibido, por el contrario, todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Todo ojo le verá. Y no solamente eso, sino que todas las naciones harán lamentación por no haberse arrepentido. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice la palabra de Dios: Señor Jesús dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todas las naciones de la tierra harán, los que le traspasaron. No solamente se refiere a los soldados romanos que físicamente y cruelmente torturaron
y amartillaron y clavaron las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sino toda aquella generación de hombres que rechazaron al Mesías, dice la palabra de Dios, que harán lamentación de él. Y no solamente eso, sino dice, y todos los linajes de la tierra, todos los linajes de la tierra, todos los linajes de la tierra que se unieron a esta primera generación que rechazó al Mesías y que se han mantenido rechazando, que se han mantenido menospreciando el regalo, la salvación, el amor de Dios. Va a llegar un momento, hermanos y amigos, en que será tarde y van a lamentar, y se van a lamentar, porque el Señor Jesucristo va a venir como rey, como juez. Él ya no va a venir como el Cordero. Y la tercera característica, hermanos, de su venida es lo que yo acabo de decir. El rey va a venir a juzgar y él va a venir a establecer su reino, el reino prometido en la tierra, el reino milenario. Mire lo que dice la palabra de Dios. Este es algo maravilloso. Apocalipsis 19, capítulo 19, en el versículo 11 y 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey viene, hermanos, y la palabra de Dios dice que él va a venir como el Rey conquistador, con un caballo blanco en su gloria, con sus santos ángeles, con la iglesia, para juzgar a la humanidad, para juzgar a aquellos que rechazaron el mensaje de la palabra de Dios, aquellos que, como los hombres del tiempo de Noé, se burlaban, menospreciaban el mensaje de salvación del Señor y fueron destruidos. Así el Señor va a venir y dar retribución a todos aquellos que tomaron por sencillo, que menospreciaron la sangre del Cordero. Como dice la palabra de Dios, que Dios no va a dar por impune a aquel que pisoteare la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor va a venir, el Rey de Reyes va a venir. Dice la palabra de Dios, glorioso, y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Estamos listos. Estamos listos para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 24, en el versículo 33 dice: así también vosotros, el Señor Jesucristo refiriéndose a sus discípulos, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Señor, hermanos, en su misericordia, Él puede venir hoy, pero el Señor en su misericordia está dando oportunidad para que las personas se arrepientan. Dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 8, 7, dice que el Señor no retarda su promesa,
como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos sean salvos, que todos sean perdonados, que todos sean partícipes de su gloriosa venida. Pero el Señor es misericordioso y nos está dando señal tras señal, prueba tras prueba, manifestación tras manifestación. Su venida está cerca, su venida está cerca, su venida está cerca. El Rey viene, el Rey viene. Y nuestros ojos y nuestros oídos espirituales se ponen duros, se ponen insensibles. Porque a veces, hermanos o amigos, estamos más enfocados en las cosas de este mundo. Cuando dice la palabra de Dios que esto va a pasar. Somos aquí, hermanos, peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y el Rey va a venir pronto para llevarnos a su gloria. Yo les invito a inclinar su cabeza, sus rostros, en un momento de reflexión, en un momento de oración. Y quiero yo dirigirme a aquella persona que por la gracia de Dios ha permitido que esté en esta noche escuchando el mensaje de salvación. Y esté escuchando la voz del Espíritu Santo diciéndole: el Rey viene, el Rey viene, el Rey viene. Prepárate. ¿Cuántos en esta tarde quieren decir: Señor Jesús, entra en mi corazón, yo quiero irme contigo? ¿Cuántos en esta tarde quieren decir: Señor Jesucristo, entra en mi corazón, lávame con tu preciosa sangre? Si hay aquí en esta tarde una persona que no conoce al Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios le está hablando a su corazón, no lo ponga duro. No sea como aquellas personas que el Señor Jesucristo comparó como en la época de Noé, que rechazaron el mensaje. El Rey viene, Él va a venir, Él va a venir. Hermanos míos, nuestro Rey viene, nuestro Señor viene. No nos desanimemos, hermanos, no nos desanimemos por lo que podamos estar pasando. Esto no es nada comparada con la bendición que vamos a recibir cuando nuestro Señor venga por su iglesia, cuando el Señor Jesús venga por su pueblo, por la iglesia que Él compró, que Él te amó tanto así que dio su vida en la cruz del Calvario. Sigamos firmes, hermanos, sigamos firmes en los caminos del Señor, puesto los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. El Rey viene, bendito sea su nombre. Y para terminar, el Señor Jesucristo terminó el último libro de la Biblia con estas palabras. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El Rey viene, hermanos. Dios bendiga su palabra.